Dios les bendiga, mis hermanos. Buenos días, bienvenidos en esta mañana. Me da mucho gusto de que dispongan su corazón para el día de hoy aprender de la palabra y estudiar el libro morado. Esta es la clase del libro morado. Vamos en el tema de la familia espiritual y la disciplina en la iglesia. Es un tema muy importante, ¿verdad? Todos los temas que hemos visto son temas muy importantes que cada creyente debe de conocer, debe de saber. Y yo quisiera que usted tomara muy en cuenta cada uno de estos estudios, que no los pase a la ligera, porque van a ser de mucha bendición a su vida espiritual, le va a dar un crecimiento, le va a ayudar a que usted se desarrolle como cristiano. La otra vez compartía, le voy a platicar un poquito porque para darle chance a mis hermanos que se conecten para empezar todos juntos. La otra vez compartía yo con mi esposo y le decía que había hay muchos tipos de cristianos, ¿verdad? Pero había un tipo de cristianos, de creyentes que eran sinceros, que buscaban a Dios de todo su corazón, pero estaban en lugares equivocados o simplemente por no tener estudios, por no tener conocimiento de la palabra de Dios, vivían un cristianismo ignorante de muchas cosas. Y siendo que ellos dentro de su corazón quieren servir a Dios de todo su corazón, pero como no hay enseñanza, como no hay guía, son personas que van dando tumbos, ¿verdad? Van golpeándose en la vida porque les falta conocimiento. Y damos gracias a Dios que las personas que tienen la oportunidad de estar aquí con nosotros, les estamos enseñando para que no pasen esas dificultades, esas necesidades, ¿verdad? De que hay personas que tienen muchos años en el Evangelio y siguen viviendo como niños o actuando como niños espirituales. Pablo dijo, todavía tienen necesidad de que les dé leche cuando ya deben de comer. Una persona espiritual tiene que crecer, mi hermano, tiene que crecer y no va a crecer a menos de que no esté comiendo la palabra de Dios. Por eso es bien importante que meditemos en ella. ¿Ya hay algunos conectados ahí? Roberto. Hermano Roberto, muchas felicidades, feliz cumpleaños. Que Dios le bendiga y le dé muchos, muchos años más. Qué bueno que está aquí con nosotros. Hola, Pastor Miguel Ángel Restrepo. Saludos al pastor Miguel Ángel Restrepo, ¿verdad? Y con Hermana Yasmín. hermana Yasmín, muchos saludos, me da mucho gusto que estén ahí. Hermana Cuquita, bienvenida, espero que ya esté mejor. Amén. Pues así vamos a dar inicio a nuestro estudio de hoy, que es el cuerpo de Cristo. Se encuentra en la página 28 de sus copias y vamos a dar este estudio. Dice el cuerpo de Cristo. ¿Cómo llama Pablo al pueblo de Dios? Lo llama el cuerpo de Cristo. Somos un organismo, ¿verdad? No una organización, sino un organismo. Somos un cuerpo. Y como el cuerpo funciona con muchos miembros, así también la iglesia funciona con cada uno de los miembros, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué dice Pablo acerca de la importancia de cada parte del cuerpo? Dice en el versículo 14 al 20 de Primera de Corintios que son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Nuestro cuerpo consta de muchos miembros, ¿verdad? Piernas, brazos, dedos, ojos, boca. Todos esos son los miembros, pero todos en conjunto formamos el cuerpo. Y en la iglesia es igual, ¿verdad? La iglesia forma el cuerpo de Cristo. Cada uno de los miembros que vienen y se congregan con nosotros forman parte del cuerpo de Cristo. Y cada uno hace una tarea específica, ¿verdad? Así como nuestros ojos nos sirven para ver, nuestra boca para hablar, hay muchos de nuestros miembros de la iglesia
que funcionan en ciertas áreas que Dios les ha puesto ahí para que sean ojo, para que sean boca, para que sean mano, para que sean pie. Por eso es importante que usted ponga en práctica los dones, los talentos que Dios le ha dado. ¿Quién decide dónde debería funcionar cada parte del cuerpo? Dios, ¿verdad? Así como Dios le puso los ojos, Dios le puso la boca, Dios le puso las manos, así Dios pone a cada creyente en ese lugar donde va a ser, como les decía en el estudio pasado, donde va a ser de bendición y va a ser bendecido. En el lugar en donde Dios lo ha puesto, es ese lugar en donde Dios le puso para que usted sea de bendición. Ahí ocupaban un ojo y por eso es que usted está ahí. Y en otra parte ocupan una boca y es por eso que otra parte esa persona está en otra parte. Y así Dios va componiendo el cuerpo de Cristo. Él es el que decide, Él es quien quita y Él es el que pone. ¿Qué dice Pablo de aquellos que piensan que ellos no necesitan al resto del cuerpo? Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros, ¿verdad? Hay muchos creyentes que dicen, ay, pues si fulano se quiere ir, que se vaya, no lo necesitamos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña que todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Y usted no le puede decir a su ojo, ¿sabes qué? Ay, no me gustas, vete de aquí, ¿verdad? Hay veces que decimos, ay, no, tengo una boca muy fea, pero sí la quiero, Señor, ¿verdad? O tengo un brazo muy feo, pero sí lo quiero, Señor. No queremos que Dios nos quite parte del cuerpo. Entonces en la iglesia el Señor nos enseña que somos miembros, que somos parte de ese cuerpo que Dios ha formado y que somos necesarios absolutamente todos. No podemos decir, a esta persona no la necesitamos o no hace nada aquí, no forma parte del cuerpo. Dios la ha puesto en ese lugar y forma parte del cuerpo y tiene que desarrollar esos dones para que empiece a trabajar, ¿verdad? ¿De qué le sirve que usted tenga los riñones y que no le sirvan, ¿verdad? Si no le funcionan los riñones, pues tiene que ir al doctor, tomar tratamiento, hacer algo para que sus riñones funcionen, porque si no su cuerpo va a estar dolido, su cuerpo va a estar lastimado. Y cada uno de los miembros de la iglesia también, si no están funcionando bien, hay que hacerles algo para que funcionen, hay que darles el medicamento espiritual que necesitan para que la iglesia funcione. Todos tenemos que poner nuestro trabajo ¿cómo se dice?, en marcha para que pueda funcionar el cuerpo y podamos ganar muchas almas a través de cada uno del cuerpo de Cristo. ¿Qué dice acerca de las partes que parecen ser más débiles? Versículo 22 y 24. Son los más necesarios, son más dignos y decorosos. Hay partes, ¿verdad?, del cuerpo que usted diría, ay, no son tan importantes. Es más, usted podría decir, ¿qué tan importantes son los poros, verdad? A veces son muy feos porque son poros abiertos y usted puede decir, ay, qué de importante. Pero Dios puso los poros que formaran parte de su cuerpo porque le da esa respiración a su piel, ¿verdad? Saca cosas malas de su cuerpo a través de los poros. Entonces, todo lo que usted tiene en su cuerpo, todo le sirve. Y usted no puede decir, ay, este dedito está muy feo, me lo voy a cortar, ¿verdad? Porque le va a servir, le sirve para agarrar. Entonces, todas las partes que nosotros tenemos del cuerpo son necesarias. Y dice la Biblia que aún las más pequeñas son de decoro, ¿verdad? Son necesarias. Aún las partes por ejemplo, los deditos de los pies, uno puede decir, esos ni se ven, traemos zapatos, pero son importantes, nos ayudan a tener estabilidad. Entonces, todo es absolutamente necesario. Y dentro de la iglesia hay mucho creyente que piensa que si no está al frente, ¿verdad?, predicando, si no está al frente cantando o tocando un instrumento
o si no está al frente dando una clase, que no es importante su labor. Sin embargo, la Escritura nos enseña que cualquiera que sea la labor que nos corresponde hacer, el don o el talento que Dios nos ha dado a desarrollar, es sumamente importante. Porque cuando usted esté en la presencia de Dios, Dios no le va a preguntar por cosas que usted hizo, pero que no era lo que Dios quería que usted hiciera, sino Dios le va a preguntar de aquello que Dios le dijo que usted hiciera. Dios a cada uno nos dio una labor. Por ejemplo, si yo soy ojo y yo dije, no quiero ser ojo, voy a ser mano. Entonces Dios me va a decir, a ver, ¿por qué no fuiste ojo si yo necesitaba que fueras ojo ahí? ¿Por qué quisiste ser mano? Entonces Dios nos va a cada uno a pedir cuentas de lo que nosotros hacemos. ¿Cómo debe tratarse? La pregunta 6. ¿Cómo deben tratarse entre sí las partes del cuerpo? Versículos 25 y 26. Todos deben de preocuparse los unos de los otros, ¿verdad? Así como da el ejemplo del cuerpo. Si a mí me duele, hay veces que estamos muy bien, ¿verdad? Que nada nos duele. Pero aunque nos duele a veces la cabeza o nos duele a lo mejor una uña, es algo molesto, es algo que usted quiere estar sano, ¿verdad? Aunque no fuera un dolor tan grave como a lo mejor de algún órgano vital, ¿verdad? Aunque no sea un dolor así, pero causa un dolor. O a lo mejor que a usted le duela mucho el cráneo, ¿verdad? Que le duela mucho alguna tensión. Es algo molesto, es algo que usted dice, ay, quiero estar bien. Entonces es importante que nosotros nos preocupemos del bienestar de unos y otros hermanos. Todos buscando, dice la palabra de Dios, que busquemos la paz y la sigamos. Si hay personas que no quieren estar en paz, que lo que de nosotros dependa, dice la Biblia, estar en paz con todos. Si de mí depende que el hermano no se ofenda, que el hermano esté en paz, que el hermano, ¿verdad? Entonces yo hacer mi mayor esfuerzo para que el hermano esté bien. Y ahí es donde estoy mostrando mi amor también, porque estoy mostrando amor y misericordia para con mi hermano. 7. Menciona las 7 partes mencionadas en Efesios 4, del 4 al 6, que dice un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Todo esto son las partes que nos unen como cuerpo, ¿verdad? Que hemos aprendido a través de lo que hemos leído en las Escrituras. Pregunta 8. ¿Qué debemos hacer para mantener la identidad o la unidad? Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué quiere decir solícitos? O sea, listos, prestos todo el tiempo a estar en ese sentir de brindar paz, de brindar armonía. Que si alguien nos ofende o alguien habla de nosotros, usted guarde silencio, ¿verdad? Deje que las personas hablen. De todas formas, Dios es el que toma el control de todas las cosas. No permita que esos chismes o esas habladurías de las personas vengan a incomodarle, vengan a molestarle, sino usted guarde la paz. ¿Por qué? Porque si usted ve que alguien habla mal de usted y que alguien anda comentando cosas, usted va a ir a aclarar, va a ir a alborotar, ¿verdad? Decir, ¿por qué estás hablando de mí? Y se va a armar el pleito todavía peor. Entonces, dice la palabra solícitos, o sea, prestos todo el tiempo para guardar la paz. ¿Qué pidió Jesús en oración con respecto a la unidad de sus discípulos? Juan 17, 20, 21, que todos sean uno.
Eso es bien importante. Estamos hablando de lo que es la familia espiritual. Y así como en la familia carnal, también usted tiene problemas. Porque no podemos decir, ay, somos familia y somos 100%, ¿verdad? Puro amor. No, en las familias también hay pleitos, en las familias también hay diferencias, en las familias también hay problemas. Pero nunca se nos olvida, ¿verdad?, que somos familia. Nos podemos pelear o enojar o molestar o no estar de acuerdo en alguna de las cosas y no por eso decir, no, pues ya no eres mi madre o ya no eres mi papá o ya no eres mi hijo, sino que perdonamos, ¿verdad? O pasamos la falta o buscamos cómo seguir adelante como familia, porque hay ese vínculo de unidad, de amor, ¿verdad? Entonces en la iglesia debe de ser igual. Debemos de buscar siempre esa unidad, esa paz, esa armonía, juntos buscar, ¿verdad? Se supone que todos vamos hacia buscando a Dios, todos vamos con esa meta de ser como Jesús. Y no se trata de empujar al otro y no se trata de decir tú no se trata de decir tú eres malo, tú esto, sino que ayudar para que el otro también alcance la meta junto con nosotros. Tenemos que unirnos todos juntos, dice, para que seamos uno. Usted levante al caído, ¿verdad? Y que siga caminando, ayúdele a su hermano a que juntos podamos llegar a la meta. Ese es el propósito. 10. ¿Cómo llama la Biblia a la persona contenciosa? Proverbios 16:28 dice, perverso y chismoso. ¿Sabe que a la iglesia que usted vaya o a la familia que usted vaya, va a encontrar una persona perversa y chismosa? Siempre hay en todas partes. Porque acuérdese que el enemigo usa personas y muchas de esas se dejan usar. Entonces es importante que usted sepa identificar ese tipo de personas y usted guarde un poquito la distancia, ¿verdad? Para que no le involucren en sus chismes, en su perversidad. Porque hay personas que vienen con esas intenciones solamente a la iglesia, de dividir, de pelear, de buscar contender unas con otras. Hay hermanitas que empiezan a decirle, ¿te fijaste la hermana fulana lo que hizo? Y esa hermana, la otra, la que le dijo, va a tener una impresión de la persona tal como la otra persona le comentó. No porque la conozca, no porque ella sepa que en realidad es eso, sino porque ya otra persona le está hablando mal de otra, se tiene un prejuicio de la persona. Entonces, muchas de esas cosas causan divisiones en las iglesias. Y si usted es de otra iglesia, usted se va a dar cuenta que en muchas iglesias hay divisiones por esta cuestión. Muchas personas se han ido de las iglesias y no se van solas, se llevan a otro puño porque empiezan a meter discordia y cizaña a otras personas acerca de hablar de otras personas. Entonces, usted siempre, como dijo Pablo, esté solícito en buscar la paz, solícito en buscar la armonía y la unidad, ¿verdad? No estamos aquí en la iglesia para contender, para hacer chismes. El propósito es que ganemos almas y que vayamos a la vida eterna. Mis hermanos, el propósito es que cada día nos levantemos con ese deseo y ese ánimo de ser mejores para Dios. Y no decir, ay, yo ya con quién voy a pelear, de quién voy a hablar ahora. No, sino que el propósito sea siempre de yo, en lo personal, ser una mejor persona para Dios. Agradar a Dios con mis dones, con mis talentos, con mi trabajo. Ya si los demás hablan, que Dios les bendiga, ¿verdad? Ese es el propósito.
11. El libro de Proverbios menciona 7 cosas que son abominables para el Señor. ¿Cuál es la última? Dice, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 16-19. Fíjese qué tan importante es esto. La palabra de Dios nos enseña que hay personas que son testigos falsos, que hablan mentira, que siembran discordia entre los hermanos. No piense usted que por hablar mal de otra persona, de otro hermano, o de un pastor, o de un evangelista, o de quien sea, usted no va a tener una reprimenda de parte de Dios. A lo mejor el hermano del cual usted habló, o los creyentes de los cuales usted está murmurando o hablando, no le van a decir nada, ¿verdad? Porque ellos sí son cristianos. Pero Dios es el que le va a dar su corrección a usted en lo personal. Si usted se acuerda de María era, ¿verdad? La que habló de Aarón y de Moisés. María dice que empezó a murmurar, empezó a criticar a su líder. Y Dios no dijo, ay, bueno, voy a dejar como si no pasó nada, ¿verdad? No, dice que Dios la sacó del campamento y la castigó. La castigó por haber hablado en contra de sus hijos. Entonces, mi hermano, aquí está la enseñanza de parte de Dios. Si alguien habla mal de usted, si usted es criticado, si usted es acusado, si usted es molestado por alguien, déjeselo en las manos del Señor, porque Dios es el único que da el castigo. Dice la palabra de Dios, mía es la venganza, yo daré el pago. Así de que usted no tome las cosas en sus manos, porque a usted no le toca corregir a nadie. Deje que Dios le corrija a las personas. Entonces, lo que vimos aquí en el cuerpo de Cristo, vimos lo que es la familia espiritual. Somos familia y debe de haber también la disciplina, ¿verdad? En la iglesia. Así como en una familia hay personas que se pelean, que tienen discusiones, también hay disciplina. Y el Señor nos enseña cómo es que debe de ser la disciplina, porque la disciplina también, ¿verdad? Dentro hay hogares en donde la disciplina se imparte de una forma muy, muy mal, muy drástica, ¿verdad? Hay papás que han matado a sus hijos por golpearlos, por abusar de ellos. Entonces, la disciplina, dice la palabra de Dios, que el consejo y la corrección, esa es la disciplina. Dar el consejo, dar la instrucción y dar la disciplina es lo que corrige a los hijos, ¿verdad? Entonces dice aquí la lección 3, el liderazgo de la iglesia. ¿Cuáles oficios de autoridad y de liderazgo estableció Dios en la iglesia? Dice la palabra de Dios, estableció el apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Estos son las personas que tienen autoridad, que tienen liderazgo, que Dios ha puesto delante de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Si usted es un miembro de la iglesia, usted debe de tener respeto, debe de ser obediente a la autoridad que le ha sido impuesta. En este caso, a su pastor, a su líder, a la mejor evangelista, ¿verdad? Aquella persona que Dios ha puesto delante de usted. Y dice la palabra que toda autoridad es puesta de parte de Dios. No es que una persona se levante y diga yo voy a ser la autoridad, sino que cuando Dios pone a una persona es autoridad. Y aún así, que la autoridad no sea una buena autoridad, sigue siendo su autoridad. Y esto lo vemos en el ejemplo de este hombre Saúl. Dijo Dios, yo voy a levantar
un rey delante de ellos porque todo el pueblo de Israel estaba pidiendo un rey. Le dijo, bueno, eso es lo que quieren, no quieren que yo les mande, les voy a poner ahí a alguien que les mande a ustedes, pero ese va a ser un mal rey, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que Saúl no fue un buen rey, no fue un buen líder. Sin embargo, pues el pueblo lo pidió, ¿verdad? Y el pueblo siguió adelante con esto. Entonces la palabra de Dios nos enseña que aun cuando Saúl fue un mal rey, David, que en ese tiempo estaba al servicio de Saúl, aún así David se sometía a Saúl, aun cuando lo quería matar, aun cuando no fue una buena persona con él. ¿Cuál es el propósito de esos 5 ministerios? Versículo 12 y 13. Perfeccionar a los santos a la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios le ha puesto a un líder, a un pastor, a un evangelista, a un maestro, para que usted sea perfecto, para que usted crezca en el conocimiento de la palabra de Dios, para que usted como persona crezca y madure y conozca muchas de las cosas de Dios, ¿verdad? Para que usted un día también sirva a Dios y sepa ser obediente, sepa ser humilde, sepa trabajar como Dios quiere que usted trabaje. 3. ¿Durante cuánto tiempo operan estos dones en la iglesia? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Sabe que cuando usted viene a la iglesia es como si usted entrara a una escuela en donde hay niños de kinder, de primaria, de secundaria, de universidad, con maestría. En la iglesia se va a encontrar personas que tienen una fe un poco baja y hay personas que tienen una fe grande. Entonces, dice que de tal forma todo esto forma para que usted crezca y todos lleguemos a la misma unidad de fe. Por eso es que a veces hay hermanos que, se sintió porque ya no lo saludó, ¿verdad? Porque lo miró feo, porque a lo mejor cualquier cosa tan insignificante, hay personas que se molestan porque su fe es una fe pequeña, es de un bebé. Entonces hay personas que son más maduras, hay personas que saben soportar o sobrellevar, ¿verdad?, a esas personas. Entonces es importante que usted no diga, este hermano que se agüitó por eso y ya, ¿verdad?, no lo quiera como desechar, sino que téngale paciencia, téngale misericordia, ayúdele, ¿verdad?, que su fe crezca. Todo eso es importante para que todos lleguemos a la unidad de fe, que todos lleguemos a esa estatura. 4. ¿Cuál es el resultado de estar en una iglesia donde están operando estos 5 ministerios? Versículo 14. Que no seamos niños fluctuantes. Eso es bien importante, mis hermanos, porque, como le digo, hay miembros que son niños, hay miembros que son adolescentes y hay miembros que ya son maduros. Entonces es importante que usted aprenda a madurar para que no seamos ya niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Una persona que ahorita dice sí, yo quiero estar ahí en la iglesia inspirados por Jesús y quiero servir y quiero hacer, pero al siguiente día algo ya no le pareció del pastor, algo ya no le pareció de la pastora, algo ya no le pareció de los hermanos y ya como que ya no tiene mucho interés en servir a Dios. Ya como que ya no tiene interés, ¿verdad? Y empieza a fluctuar, o sea, empieza a cambiar.
debe de tener muy en cuenta que somos creyentes no por emociones, no por sentimientos, sino por convicciones. Y mientras usted no conozca la palabra de Dios, no va a tener convicciones fuertes, convicciones firmes. Va a estar todo el tiempo juzgando o criticando su liderazgo, criticando o juzgando lo que se hace, ¿verdad? Hay muchos miembros que van a las iglesias y empiezan a decir, ay no, a mí no me parece como está haciendo el pastor esto. A mí no me parece como están haciendo los hermanos aquello. A mí no me parece, y empiezan con que a mí no me parece. Eso habla de ser niños fluctuantes, personas que no somos capaces de ser obedientes, de ser sometidos, de ser humildes. Entonces, cambiamos, ¿verdad? Constantemente de liderazgo, cambiamos de iglesia, cambiamos de todo, porque si no nos gusta, ¿verdad? Nomás cambiamos y cambiamos y cambiamos. ¿Cómo es que el cuerpo de Cristo se une y se mantiene unido? Dice versículo 16, se apoyan mutuamente. Nos daba el ejemplo, ¿verdad?, de la iglesia primitiva, que miraban unos por otros, que se ayudaban unos a otros, que siempre estaban dispuestos a ver cómo echarle la mano unos a otros y no, ¿verdad?, navajearse unos a otros por la espalda. 6. ¿Por qué razón fue Tito dejado en Creta? Para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos. Mi hermano, cuando a usted le hicieron o le hacen exámenes en una escuela, no es para que usted lo exhiban y decirle, ay, mira, ya ves cómo eres de burro, que no pasaste el examen. No, sino es para que usted se dé cuenta qué es lo que no está aprendiendo, cuáles son sus deficiencias, en qué usted está mal y cómo puede corregirlo, cómo puede usted aprender mejor, cómo puede hacerlo mejor. Y muchas veces en las iglesias, muchas personas, muchos creyentes, en lugar de sentirse bendecidos, de que están siendo corregidos de parte de Dios, de parte del liderazgo, lo ven como, ay, pues ellos no son perfectos, pues ellos también tienen sus errores, y empiezan a defenderse en lugar de mirar el examen y decir, a ver, si es cierto que soy así, ¿por qué estoy siendo así? ¿Qué me está faltando para yo llegar a ser esa persona que Dios quiere que yo sea? Y eso es lo que Dios desea que nosotros veamos, que nosotros nos miremos al espejo de la palabra de Dios y que podamos reflejarnos en ella y mirar nuestros errores. La semana pasada decía el pastor que estábamos muy contentos y estamos muy contentos porque un hermano, ¿verdad?, nos mandó un mensajito y decía ahí que sentía que no había sido una mejor persona, que había muchas deficiencias en ella como persona, que deseaba ser mejor, servir a Dios mejor, que se daba cuenta de muchas cosas que le estaban haciendo falta y que daba gracias a Dios porque a través de los estudios, a través de las predicaciones, se ha dado cuenta de sus deficiencias, se ha dado cuenta de que Dios quiere que sea mejor y que ella va a servir más. Entonces, para nosotros fue un gozo de saber que contamos con personas que están dispuestas a cambiar, que están dispuestas a ver sus faltas, a meditar en ellas y desear cambiarlas. ¿Sabe que hay personas que le ofenden y se hacen las ofendidas?
Todavía que ella fue la que la ofendió, la que la lastimó, la que le criticó, la que habló mal de usted, y todavía ella, ella se siente la ofendida, la lastimada y la criticada. Y le tienen a usted así por un lado, porque no sabe reconocer sus faltas. Habemos personas que nos cuesta reconocer nuestras faltas, que nos cuesta pedir perdón y decir, ¿sabes qué? Sí, me equivoqué, perdóname, discúlpame, no estuvo bien. Pero Dios desea a estas personas que reconocen que se equivocaron, que reconocen que cometieron una falta y que piden perdón, que piden disculpas. Esas son las personas que van al cambio, que van a ser diferentes, que Dios va a transformar. Dios desea que nosotros pongamos un corazón dispuesto para cambiar. 7. ¿Eran los ancianos de la iglesia designados o elegidos? Eran designados, porque Dios es quien levanta, Dios es quien pone liderazgo. 8. Describa las características que debe tener un anciano de la iglesia. Fíjese muy bien las características que deben de tener estas personas. Dice irreprensible, o sea que no haya algo de que le tengan que estar corrigiendo, porque es una persona que sola se da cuenta y se autocorrige. No soberbio, una persona que dice, no, yo no me equivoco, ¿verdad? No iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, ¿verdad? Hospedador, amante de lo bueno, no soberbio, ¿verdad? Sino justo, santo, dueño de sí mismo. Fíjese qué importante es eso. Dueño de sí mismo. ¿Qué quiere decir dueño de sí mismo? Que usted tenga la capacidad de dominarse, que usted tenga la capacidad de someter tal vez su enojo, su frustración o cualquier cosa, que usted tenga esa autoridad. Porque hay personas que en el momento en que las hacen enojar, se nos desfigura la cara, ¿verdad? Nos transformamos de inmediato. Pero una persona que es dueña de sí misma, guarda la compostura, guarda la calma. Y después, ¿verdad? Analiza las cosas y después actúa. Pero hay quienes nos desfiguramos y actuamos y desbaratamos y después queremos reconstruir lo que ya quebramos. Entonces es bien importante esto. 9. ¿Qué nos enseñan estos versículos con respecto al matrimonio, a los hijos, a la vida de familia del anciano? Dice allí que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. La palabra de Dios enseña que el siervo de Dios, el evangelista, el pastor, el misionero, ¿verdad? El maestro, tiene que ser una persona que tenga en sujeción su hogar, que sepa gobernar bien a sus hijos, porque van a decir, bueno, no sabe gobernar a sus hijos que andan allá de drogadictos, de pandilleros, de esto, y quiere gobernar la iglesia. ¿Cómo se puede? Es una doble, ¿cómo se dice? Una doble moral, porque no se puede enseñar algo que no se está viviendo. Entonces el pastor debe saber tener en sujeción su hogar. Incluso hay pastores, ¿verdad? Que ahí no, el pastor no pinta nada, sino la pastora es la que teje y maneje y hace todo, ¿verdad? Entonces el pastor es la autoridad que Dios ha puesto y es quien debe de saber gobernar su hogar. Y cuando se refiere a gobernar su hogar, no solamente se refiere a que Él es el que manda, ¿verdad? Sino que Él es el que cuida, Él es el que protege, Él es el guía espiritual de su hogar. Muchas pastoras son las guías espirituales de su hogar y debe de ser al revés.
¿Por qué? Porque este es el liderazgo que Dios le ha dado, que el pastor, ¿verdad?, es la cabeza. 10. ¿Cuál fue la exhortación de Pedro a los ancianos? 1 Pedro 5, del 1 al 4. Apacentada la grey, no por fuerza, sino de voluntad, no por ganancia, con ánimo, siendo ejemplos de la grey. Esto es para los pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, misioneros. Para cada uno de ellos, ¿verdad? Dice que apacienten la grey, no por ganancias deshonestas, no por buscar algún reconocimiento, sino por amor, ¿verdad? Con ánimo, siendo ejemplos de la iglesia. Hasta aquí se acaba la lección 3, que es el liderazgo de la iglesia. Para la próxima semana vamos a ver lo que es la disciplina de la iglesia y la Santa Cena. Entonces, yo le invito a mi hermano que medite acerca de lo que vimos del cuerpo de Cristo, que somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, somos importantes en la iglesia donde estamos. Como hay hermanos, ¿verdad?, que dicen que no hace falta el que se va ni sobra el que viene, algo así, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios es quien pone y Dios es quien quita. Usted no eligió a su papá, no eligió a su mamá, no eligió a sus hijos. Dios fue quien se los dio. Así Dios elige en qué familia espiritual usted va a estar para que usted crezca y sea una mejor persona. Así es de que le invito que medite en esto y vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por esta palabra que tú nos das. Yo te pido por mis hermanos que les ayudes a que nos veamos, Señor, todos los días en el espejo de tu palabra para poder nosotros autocorregirnos y ver nuestras deficiencias para ser mejores para ti cada día. Yo te pido por que tú los bendigas, que tú los guardes, que su fe no mengue, mi Dios, y que los cubras con tu sangre preciosa, porque el enemigo sé que anda rondando, Señor, buscando a quien devorar. Pero yo te pido, Señor, que tú guardes las fe de mis hermanos y que los ayudes a seguir adelante y no se dejen seducir por los chismes, por las malas influencias, mi Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias, mi Dios. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos a las 11, primero Dios.